Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo capítulo ya de Entiende tu mente, llevamos ya unos cuantos y cada día estamos más contentos porque tú estás ahí y nos dices que te vale, que te gusta este contenido y eso nos motiva muchísimo. Como siempre tenemos a Mónica González, nuestra coach, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y a Luis Muiño, nuestro psicólogo, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, quería comenzar hoy y a partir de ahora lo voy a hacer así siempre con uno de los textos que amigos como tal vez tú que estás escuchando ahora deja a través de iTunes o de otros lugares donde dejamos nuestro contenido. Mira, por ejemplo, Ann dice: muchas gracias por el excelente trabajo que hacéis. Todos los temas que tratáis son muy interesantes y los abordáis de una manera muy sencilla y amena de entender. Personalmente, todos los podcasts me han ayudado muchísimo a entenderme mejor. Espero que sigáis aquí por muchos años más. Gracias, Ann. Y chicos, vamos a comenzar, si os parece, con un mensaje de Carlos, que nos ha pedido que hablemos de un tema tan importante como el de tomar una decisión. Y vamos, de hecho, si os parece, comenzamos. ¿Quién quiere comenzar aquí, Luis o Mónica? Bueno, yo encantada, ¿Sí? Porque esto además se da también mucho en el campo laboral, con lo cual yo creo que lo podemos aplicar tanto a nuestra vida personal, a nuestro entorno más íntimo, más personal, o también al campo laboral. O sea que encantada, si queréis. De hecho, nos decía por aquí, mira, Carlos, dice: el tema que me gustaría que tratarais es el de tomar una decisión, lo que sentimos tras tomarla, porque dice que generalmente tras tomar la decisión luego empieza a pensar una y otra vez, cae en bucle en si ha tomado la decisión correcta o no. Así que bueno, empezamos por el tema de tomar una decisión. ¿Cuál sería la introducción que nos puedes dejar tú, Mónica? Bueno, tomar una decisión en realidad es elegir una estrategia para ejecutar una acción dentro de varias posibles. Es decir, se nos plantean diferentes alternativas y tenemos que elegir una, y esa estrategia no consiste solo en elegir, es decir, tenemos que analizar, tenemos que valorar, sino también en ejecutar, porque el tomar una decisión requiere siempre ejecución, requiere siempre acción. Y esto no siempre es fácil. Muchas personas se encuentran ante disyuntivas, tanto en su vida personal como profesional, que generan bloqueos, psicológicamente generan bloqueos, porque una de las componentes importantes que tiene la toma de decisiones es la incertidumbre. Y el manejarse en entornos inciertos, que al final es el día a día y es la vida que tenemos, la incertidumbre la tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando estamos dormidos, es incómoda. Para el ser humano es incómoda. El no saber exactamente qué va a pasar, cuáles son las consecuencias de lo que yo hago, de lo que yo digo, o de irme por este camino o por este otro, es algo que genera inquietud. La incertidumbre nos lleva a la inquietud y a veces la inquietud nos lleva a patrones psicológicos como pueden ser la ansiedad, los bloqueos que nos impiden tomar decisiones, o el caso contrario, que tomamos decisiones sin valorar todos esos impactos que podemos tener en cuenta y vamos improvisando, ¿no? Tanto una cosa como otra suelen generar algunas problemáticas desde el punto de vista psicológico y esto es lo que a mucha gente dice: uy, es que tomar decisiones, es que tengo que tomar una decisión, pero es que la vida está llena de decisiones. Luis, ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? ¿Es porque a lo mejor tenemos miedo a fallar? Hay algo de eso, es decir, se relaciona con personas que en ese terreno concreto sufren de falta de autoestima. Imagínate, ¿no? A lo mejor decisiones a nivel íntimo, cuestiones emocionales, sentimentales, a ciertas personas les cuestan mucho porque en ese tema tienen más falta de autoestima. Sin embargo, esa misma persona puede tomar decisiones laborales con una fuerza contundente, ¿no? Y con determinación. Al contrario, es decir, hay personas que se manejan muy bien en el terreno personal y no tanto en el terreno laboral, en la toma de decisiones. Yo creo que hay falta de autoestima en algunas personas. Yo creo que en otras personas hay falta de tolerancia a la incertidumbre, lo que muy bien contaba Mónica, ¿no? No están acostumbrados a tomar decisiones en las que no hay ninguna forma de recopilar datos y hacer segura la decisión, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Se suele observar mucha falta de seguridad en la toma de decisiones en ambientes muy técnicos, cuando esa persona tiene que tomar decisiones de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues un ingeniero
o incluso médicos, cuando tienen que tomar decisiones sobre qué van a hacer con tal trabajador que tienen a su cargo o cómo van a llevar determinado departamento, suelen tener problemas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que siempre todo lo que piensan y deciden es de una manera contundente, clara, es decir, con un montón de datos, decido y casi elevo la certidumbre a un 99%, ¿no? Es lo que podríamos suponer que se hace, no sé, a la hora de elegir un determinado programa para el ordenador, ¿no? Y claro, si esa persona la llevas a un ámbito en el que ya no tiene certidumbre, se lía. También hay mucho de eso. Y luego, por último, yo creo que tiene que ver con personas que funcionan muy bien a nivel mental, pero les cuesta llevarlo a la acción. Es decir, se detienen a pensar y ahí están como en su zona de confort, pero el hecho de actuar lo llevan mucho peor. Sí, bueno, lo que dice Luis es contundente. Es decir, para una decisión, tomar una decisión, hay 3 factores que son claves. El primero es el contexto de la decisión. No es lo mismo que yo esté en un plano personal, en un plano profesional. No es lo mismo que yo haya pasado ya por eso. Yo siempre hago referencia a los recursos que adquirimos dentro de nosotros mismos cuando nos tenemos que enfrentar a cosas. Y la toma de decisiones también es un entrenamiento. Es decir, las primeras decisiones que tienes que tomar las sopesas mucho, las dudas mucho, en general, pero al final las tomas y te vas dando cuenta que, bueno, puedes cometer errores, ahí está el concepto de incertidumbre, pero también puedes cometer aciertos y de hecho las más de las veces seguro que son aciertos lo que te enfrentas. El segundo factor es la situación que genera esa necesidad de actuar, esa acción que hablábamos Luis y yo. Cuando tú ves que la situación puede afectar mucho, porque claro, tú lo que haces es anteponerte, por eso hablaba también antes del concepto de ansiedad, a las posibles consecuencias de eso, ¿no? Entonces, cuando tú ves que esa situación que tienes que resolver y sobre la que tienes que actuar y sobre la que tienes que decidir es altamente impactante en tu vida, te bloqueas más, te contienes más. Y además los aspectos cognitivos, como muy bien decía Luis, ahí no entran tanto en juego. Porque hay mucho de emocional y de ahí que, a ver, ya lo sabéis que yo soy de la rama técnica, pero yo siempre digo que soy un poco bipolar porque soy cada vez más humana, ¿no? Pero es verdad que ahí cuando las personas acostumbradas a la toma de decisiones técnicas intentan aplicar lo cognitivo, intentan aplicar el córtex prefrontal, pues ahí hay cosas que no funcionan. Entonces tienes que empezar a meter connotaciones emocionales que a este tipo de perfiles les asusta mucho. Y el tercer factor que hay que tener en cuenta son las características de la propia persona que decide. Es decir, la experiencia, la intuición, los valores, la capacidad lógica. Una de las cosas que genera más bloqueo a la hora de la toma de decisiones es la confrontación con nuestros valores. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que entran en conflicto o que pueden entrar con los valores personales que tenemos, con esas cosas que rigen de forma intrínseca nuestro comportamiento, lo que sucede es que entramos como en un cortocircuito. Nosotros no somos capaces de sobreponernos a enfrentarnos a nuestros propios valores y esto nos hace pues que nos bloqueemos. Es decir, que cuando la parte cognitiva no funciona, yo lo que siempre recomiendo a las personas con las que mantengo los procesos de coaching y en el campo laboral, que yo me dedico al tema humano, al tema de talento, es que hay que aplicar la emoción. Porque la emoción muchas veces la vemos como algo que nos puede frenar, que nos puede llevar a cometer errores y es todo lo contrario. El guiarnos muchas veces por una emoción sana, no una emoción violenta, sino una emoción sana, nos va a ayudar a depurar esa toma de decisiones que el propio campo cognitivo no nos permite depurar. Me encanta cómo lo estáis tratando porque obviamente sí que en una decisión vemos todos estos factores, ¿no? Los que está comentando Mónica ahora, ¿no? Vemos que hay una parte emocional de lo que estamos sintiendo, lo que nos pide el cuerpo, por ejemplo. Luego está la parte de ponerse a meditar, pensar objetivamente los datos que nos puede conllevar una cosa a la otra. Y luego está pues la decisión en sí, ¿no? Y entonces lo ideal más o menos supongo sería, aunque dice Mónica, darle más peso a la emoción, pero que vaya todo un poquito acorde, Luis, ¿no? Que la parte racional, la parte emocional y la acción en sí, pues estén en la misma línea, ¿no? Sí, y que tengas como propensión a la acción. O
O sea, yo lo que le recuerdo siempre a mis pacientes es que las personas con problemas no suelen estar arrepentidas de sus errores. Lo que suelen estar es hartas de no tomar decisiones. Y hay que tener propensión a actuar. Hay que recordar que si quieres cambiar algo, estar pensando en el cambio no es cambiar. Hay que actuar, hay que hacer algo. A mí me gusta recordar mucho, dos psicólogos, Prochaska y de Clemente, elaboraron hace tiempo las fases del cambio vital, es decir, cómo vamos pasando por etapas cuando queremos cambiar, cuando queremos afrontar un tema que nos come el coco, cuando queremos darle una vuelta a nuestra vida, ¿no? Bien, pues las fases, ellos le llamaban precontemplación, cuando empezamos a darle una vuelta al problema, contemplación, cuando ya somos conscientes de nuestra necesidad de cambio, determinación, cuando ya decimos, venga, vamos a abordar esto. Hasta ahí no hemos hecho nada. Todas esas fases son de puro pensamiento y hay muchas personas que con eso se conforman. Claro, la siguiente fase, que es la de la acción, es la que, como dice Mónica, aúna emoción y razón, es decir, venga, ya lo que quiero es hacer, ya quiero llevarlo a cabo. Esa es la que a muchas personas le cuesta y ahí es donde está la dificultad en la toma de decisiones. Es decir, me quedo, digamos, en la pura masturbación neuronal, permitidme la palabra, y no paso a hacer algo con la realidad. Eso es lo que yo creo que paraliza a las personas. Y por eso estoy de acuerdo con Mónica. Ahí es donde se necesita emoción, motivación, algo más que pura razón, ¿no? Me encanta lo de pasar a la acción, efectivamente, lo de que al final barruntamos un montón y estamos hablando de lo complicado que es tomar decisiones, pero lo que pasa generalmente es que no tomamos decisiones y al final no caemos en una cosa, ¿verdad? Que no tomar una decisión también es tomar una decisión, que es no tomarla. Bueno, sí, pero es que realmente el problema es el no tomarla. Es decir, yo prefiero arrepentirme, ya lo digo a título personal, siempre he actuado así. Prefiero arrepentirme de algo que he hecho, porque al fin y al cabo, si las cosas no han salido como yo esperaba, que no significa mal o bien, sino simplemente como yo esperaba, seguro que he sacado un aprendizaje. Pero la inacción me lleva al inmovilismo y la inacción me lleva a la falta de crecimiento. En cualquier proceso de crecimiento personal, en cualquier proceso de eliminación de bloqueos, no hablo del campo psicológico, que entiendo que también, y ahora nos lo confirmará Luis, pero en el campo del desarrollo personal, puramente, el no tomar decisiones nos paraliza. Nos paraliza muchas veces el miedo, es decir, esa sensación de decir, uy, es que a lo mejor no estoy teniendo todo en cuenta, es que a lo mejor, y si nos encontramos incluso con perfiles de personas que siempre están con el easy, ¿no? Porque es el miedo, y si nos sale, en inglés el what if. Y esto es malo porque esa parálisis, ese miedo paralizante, lo único que nos hace es enquistarnos en nuestro propio posicionamiento actual y limitarnos a crecer. Es como ponernos un corsé. Es, desde mi punto de vista, mucho mejor afrontar la incertidumbre y decir, esto es lo que siento, esto es a dónde voy, esto es lo que quiero y esto es por lo que quiero luchar, valorando los pros y los contras, pero asumiendo el riesgo de equivocarnos porque estamos en condiciones de incertidumbre, que el paralizarnos y decir, bueno, pues si no lo tomo, voy a esperar a ver si esto se soluciona solo. Las cosas generalmente no se solucionan solas, casi nunca se solucionan solas. Tenemos que actuar. Estoy 100% de acuerdo con Luis en que la acción es lo único que nos lleva a modificar precisamente esos patrones de los cuales queremos salir. Y claro, sobre eso pues podríamos hablar mucho, podríamos hablar de impaciencia, podríamos hablar de indecisión, podríamos hablar de cuándo nos tenemos que meter más en analizar y analizar, pero en realidad, como decía antes, aquí hay una componente emocional. Aquí hay algo que es qué siento que tengo que hacer. Y eso, sumado a una valoración de las alternativas desde un punto de vista racional, yo creo que es lo que nos suele ayudar a tomar las decisiones más correctas. Y si no son correctas, siempre habremos aprendido. Me encanta escucharos, estoy súper motivado ahora mismo para tomar una decisión. De hecho, es más, aquí en Entiende tu Mente tomamos decisiones, así que escucha esto que te va a interesar. En nada, vamos con los consejos, con eso que tienes que apuntarte en la libretita, con las anotaciones, las pautas que sacamos como conclusiones del contenido de este podcast. Vamos allá.
Pues sí, como te decía, en Entiende tu Mente tomamos decisiones y el mes que viene vamos a poner en marcha nuevos proyectos. Vamos a cumplir ya 1 año contigo y nos apetece mucho hacer cambios. De hecho, el primero ya es visible, hemos cambiado nuestra web. El segundo lo escucharás en breve con nuevos contenidos. El tercero es que, ojo, estamos a punto de lanzar el Club ETM, el Club Entiende tu Mente. De hecho, ya estamos grabando contenido, porque eso es lo que vas a encontrar allí. Contenido de valor, audios extras sobre temas que tú nos propones y a los que podremos llegar con un gran equipo de profesionales que estamos reclutando. Justo esta semana hemos estado grabando un contenido sobre la paciencia, por ejemplo. Espero que seas paciente y puedas esperar hasta el 4 de abril. Queda poquito para acceder. Si es que te apetece, sin ningún compromiso. Si accedes, formarás parte de él, disfrutarás de los contenidos y harás posible también que continúe esta aventura. Independientemente, gracias por estar ahí y aquí seguimos, en Entiende tu Mente. Aquí estamos, seguimos en Entiende tu Mente, cada día más amigos, y ya sabes que si quieres puedes dejar una reseña en el lugar donde escuches este contenido. Si es iTunes, pues perfecto, incluso esas 5 estrellas si te parece bien, ¿vale? Bueno, vamos allá, vamos a por las conclusiones. Nos había escrito nuestro amigo Carlos, tú también puedes hacerlo cuando quieras, para que habláramos de la toma de decisiones. Hemos conversado sobre ello y ahora vamos a quedarnos con los puntos esenciales, esos que hay que apuntar en ese cuaderno que ya tienes con Entiende tu Mente en la primera página. Luis, ¿cuál es la primera pauta que podemos apuntar en ese cuaderno sobre la toma de decisiones? Yo creo que la primera para mí sería intenta no mirar continuamente hacia atrás. Es decir, no te arrepientas, no te sientas culpable por las decisiones que has tomado. Recuerda siempre que es más importante tomar decisiones que tomar la mejor decisión. Es decir, lo primero que hiciste fue muy bueno, fue decidir algo. Que luego ese algo podría ser revisable, bien, ya lo harás la próxima vez. Pero cambia culpabilidad por responsabilidad. Es decir, tus decisiones del pasado, asúmelas y responsabilízate de ellas. Bien, no sé, las tomaste por algo, en ese momento parecía la mejor idea. No te preocupes, muchas veces lo que hiciste que en ese momento parecía malo, ahora ha sido o te ha llevado a algo muy bueno. Lo importante es que no te arrepientas continuamente, porque este suele ser el principio de la parálisis. Voy a poner un ejemplo. La depresión va muy asociada a la culpabilidad, y la culpabilidad lleva a la parálisis en la toma de decisiones futuras. Entonces, lo primero, no mires continuamente hacia atrás. Ten en cuenta que tomaste decisiones y eso fue bueno. Pues ya queda apuntado. Por cierto, también hay un término que me encanta, que alude un poco a lo que comentaba Luis ahora, que es el término parálisis por análisis. Me encanta, ¿eh? Sí, buenísimo. Bueno, y ahora, sí, Mónica, sí, ¿qué apuntamos en el cuaderno? Que nos queda un poquito ahí de espacio en esta hoja. Bueno, yo recomendaría, sí, dos componentes. Las dos componentes que hemos hablado de las decisiones. Una componente racional, es decir, piensa, analiza, identifica alternativas, incluso visualiza los posibles escenarios del resultado de tomar esas alternativas, de actuar hacia esas alternativas, porque también esa visualización ayuda al entrenamiento hacia la acción. Pero la segunda cosa que me gustaría recomendar fuertemente, además, es que escuches lo que sientes, escuches qué te dicen las tripas. Sabéis que tenemos neuronas en el aparato digestivo, porque se forman al principio de cuando está formando el feto, y tenemos que escuchar a esas neuronas también, ¿no? Porque es una forma de pensar diferente. Cuando dices, uy, esto no lo siento, ¿no? Esto, pues guíate también un poquito de eso. Haz una combinación de esos dos factores, el cerebral, el racional y el emocional, porque eso te va a ayudar a tomar una decisión mucho más rica. Y pase lo que pase después de esa decisión, aprende, porque este aprendizaje te está generando recursos y te está generando un entrenamiento para cada vez estar más preparado o preparada para esa toma de decisiones. Nos quedamos con estos consejos y gracias por haber tomado en su día la decisión de dar al clic en el play de este podcast y haberte unido a esta familia. Luis, Mónica, gracias por este ratito y hasta la próxima. Adiós a todos y a todas. Chao. Hasta la próxima, muchas gracias. Y en el próximo podcast hablaremos de la dispersión mental. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo.
en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast. Los hábitos. En la vida cotidiana, uno de los elementos más determinantes de la organización y la eficiencia es la capacidad de desarrollar hábitos que nos permitan realizar nuestras actividades de la mejor manera posible. La importancia de los hábitos se vincula también con la posibilidad de planear y proyectar mejor a futuro. La ajetreada vida humana y la necesidad permanente de ordenarla, observamos que el estilo de vida que se lleva a cabo en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, nos daremos cuenta de que en ellas no hay tiempo para el descanso ni para el hecho de no hacer nada. Incluso el ocio debe estar programado. Este ajetreado estilo de vida que nos lleva a vivir, corriendo de casa al trabajo y a otros lugares, en los que se desarrollan diferentes actividades sociales, ha sido organizado inconscientemente por los miembros de cada sociedad, a partir de hábitos que ayudan a ordenarse, para poder así cumplir todas las diversas actividades. Los hábitos son los que nos obligan a actuar siempre del mismo modo, a horarios más o menos similares, o en modos también similares. Por ejemplo, un hábito muy común de nuestro estilo de vida es desayunar antes de salir al trabajo, hábito que todos recomiendan para empezar correctamente el día. Desarrollar costumbres es central para el crecimiento humano, a diferencia de lo que ocurre con los animales, que de igual modo tienen cierto nivel de rutina en sus vidas, aunque no consciente. Los humanos son seres rutinarios, para los cuales el desarrollo de hábitos y costumbres es esencial. Así, desde niños, se nos enseña a cumplir ciertos hábitos que pueden agruparse en diferentes categorías. Los hábitos son costumbres que todos los humanos desarrollamos en mayor o menor medida. Lo que nos hace diferentes es el tipo de tradiciones que cada comunidad implementa. Así que no son iguales los hábitos de comida, de comportamiento, de saludo, de respeto, de trabajo en países occidentales, que en países orientales, como tampoco son iguales los hábitos que se desarrollan en países del primer o del tercer mundo, respecto a un sinfín de acciones. Esto nos prueba que las actividades que realizamos, la forma, la rutina y la frecuencia con la que las hacemos dependen también de la cultura de la cual somos parte. Todos nosotros, en mayor o menor medida, somos víctimas del efecto predeterminado. Cuando nos encontramos ante una cantidad de opciones para elegir, entre las cuales ya hay una opción predeterminada, una elección por defecto, la mayoría de nosotros nos quedamos con la opción estándar. Es decir, elegimos no elegir. Es verdad que los valores por defecto nos hacen la vida más fácil, ya que evitamos tomar muchas decisiones de manera activa. Algunas decisiones son tan complejas, como elegir un buen plan de jubilación, o un seguro de vida, que agradecemos que exista una opción predeterminada a la que acogernos. Según Rolf Dobelli, autor del Arte de Pensar, el efecto predeterminado entra en acción incluso cuando no hay una opción por defecto. En esos casos, hacemos que nuestro pasado sea la opción por defecto. Por eso nos cuesta tanto abandonar el status quo, el estado en que están las cosas, aun cuando no están como nos gustaría, o podrían estar mucho mejor. La aversión a la pérdida es otro comportamiento psicológico que contribuye a mantener el status quo, ya que tomamos el estado en que están las cosas como un punto de referencia, y consideramos cualquier cambio como una pérdida. Algo completamente absurdo, desde un punto de vista racional, pero así funcionamos. Tenemos una fuerte tendencia a dejar las cosas como están, a pesar de que eso suponga una gran desventaja. Sin embargo, desafiar el status quo puede cambiar la forma de pensar y de comportarse del ser humano. Nos hace evolucionar. Así que sé valiente y destruye el status quo. Como conclusión, debemos recordar que los hombres libres rompemos tales cadenas, muchos algoritmos implantados sobre esta sociedad. Si eres seguidor de la filosofía, sabrás que el algoritmo o patrón ginocentrista fue eliminado en tu cerebro, ya ves la realidad de otra manera, por lo cual ya es una carga menos para ti como hombre.
El status quo, si bien es difícil de romper, es posible, dándose uno introspección, cuestionar toda cosa no elegida, y ver los pros y contras, solo así lograrás romper tal hábito u secuencia implantada. No seas más el gigante de Aglas, o el desgraciado de Sísifo, estos dos mitos demuestran el cómo los hombres llevan cargas, no elegidas por ellos. Elimina esas cargas que te hacen la vida miserable. Si llevas tales cargas, no llegarás a tus metas o morirás en el camino, por sobreesfuerzo. Hay un refrán que pregona que lo pesado siempre te hará caminar más lento. Así que Mectous, reflexiona qué tipo de cargas psicológicas llevan. Nunca refuerces esos pensamientos, nunca refuerces esos vicios. Déjalos ir. Para luego que las cosas exteriores también empiecen a desaparecer, por simple efecto dominó. Bueno, esto ha sido todo. Si os gustó este vídeo háganmelo saber en la caja de comentarios, no olviden como siempre compartir y suscribirse. Soy RavenHL. Hasta pronto. Hola, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado, y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan, los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día, definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía?, preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es, la calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige sus rumbos, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres?
¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán: bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento más que nunca es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla. Tu mayor reto no está esperando ahí fuera, ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces, tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar, siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas, y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Muy buenas motivados, no os creáis nada de lo que escuchéis en este vídeo. Hoy vamos a hablar de qué es el statu quo, esta palabra latina que quiere decir el orden social establecido, o en inglés el establishment. Es la manera en la que se han venido haciendo las cosas, es el pensamiento único, es el camino trillado por el que circula la mayoría. El statu quo, el establishment, también tiene que ver con las oligarquías, con los poderes en la sombra. En este caso, pues con estos grandes intermediarios de la era industrial, que son los que a día de hoy todavía ostentan el poder. Podemos hablar del Estado, podemos hablar de los bancos, podemos hablar de las corporaciones, ¿no? Y todo esto, pues eso, auspiciado por estos supuestos representantes que llamamos políticos, ¿no? Hay una guerra invisible entre la ciudadanía, la población y el statu quo, el orden social establecido, el establishment. Es decir, todos los mecanismos de esta sociedad están al servicio del desempoderamiento de los ciudadanos. Es decir, convencernos constantemente de que no tenemos poder, para que les entreguemos nuestro poder, entreguemos nuestra libertad y nuestra responsabilidad a este establishment, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se orquesta todo esto? A través de la mente, a través de los pensamientos, a través del adoctrinamiento y el condicionamiento. Y toda la propaganda cultural, todos los medios de comunicación masivos están conspirando para que seamos ovejas que no necesitamos pastor. Porque pobre de ti como te salgas del camino trillado. Es que ya no son los de arriba, es que es tu propio entorno que empieza a juzgarte, ridiculizarte, a ponerse violentamente, porque en general lo que genera el statu quo, el establishment, el orden social establecido, es que tengamos un profundo miedo y resistencia al cambio, que nos mantiene presos en esta inercia, en esta zona de comodidad, desempoderados, esperando a ver que algo cambie, ¿no? Es fundamental tener pensamiento crítico.
cuestionarnos las cosas, no creernos nada, ni a nadie, verificarlo todo a través de la experiencia para poder ser un poco más libres, un poco más responsables y liberarnos de la tiranía del statu quo para poder evolucionar, para poder, no sé, encontrar formas alternativas de vivir nuestra vida. Muchas gracias por estar al otro lado. Por favor, dejad vuestros comentarios y preguntas sobre autoconocimiento aquí debajo. Y por favor, suscribiros de una neutra vez.